estamos hablando de la mayordomía. Somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado, ha puesto en nuestras manos. Hemos hablado acerca de qué es eso, de que no somos dueños, somos mayordomos. Hemos hablado también de la responsabilidad de cuidar esas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y la última vez hablamos del peligro de robarle a Dios. Si no usamos bien lo que Él nos ha dado, estamos de alguna manera robando a Dios. Y esta mañana quiero que pensemos en qué áreas de nuestra vida, en qué áreas se mete Dios. Porque algunos piensan que Dios solo se mete en algunas cosas de nuestra vida. ¿En qué áreas de nuestra vida Dios es el dueño? ¿Es Dios realmente el dueño de todo, de todo? Tengo ahora una imagen, a ver si la podéis ver. Aunque no la podáis leer las palabras, las puedo leer yo. Pero es una imagen para completar. Sugiere algunas de las cosas de las que Dios debe ser el Señor en nuestras vidas y otras muchas que no están ahí y que vosotros podéis pensar cuáles serían, ¿no? Ahí pone el tiempo, las posesiones, el matrimonio, el dinero, la carrera que voy a estudiar, la diversión, y ahora añade tú lo que quieras ahí. ¿Es Cristo el Señor de esas áreas en tu vida? ¿Están bajo el control de Cristo? ¿Estás sometiendo a Dios cada decisión en esas áreas de tu vida? ¿O algunas te las reservas para ti y eres tú el que tomas las decisiones? Todas las cosas que Dios nos ha dado las podemos dividir en dos grandes grupos. Ya puedes quitar la imagen si quieres. En bienes que son materiales, cosas tangibles que Dios ha puesto en nuestra mano, y bienes inmateriales. Y estaremos hablando de esas cosas a lo largo de próximas semanas también. Y en esta mañana quiero hablar de las materiales, aunque dejaré una para el final de la serie. Y una de las cosas que Dios nos ha dado es un cuerpo. Es algo material. Y hemos leído y escuchado la lectura en esta mañana que ese cuerpo también le pertenece a Dios. Uno de los problemas de toda la vida, de la historia siempre, es lo que podríamos llamar el mal del dualismo. El dualismo es un problema que existe en diferentes campos de la vida y también ha surgido en muchas épocas de la historia. Y en el aspecto que estoy pensando es ese dualismo que piensa que el espíritu es bueno y la carne es mala. Las cosas espirituales son las buenas y las cosas materiales son malas, y que no importa mucho lo que hagamos con ellas. Y esto viene de las grandes culturas de todos los tiempos, desde Egipto, Persia, siempre creían esas cosas. Y un filósofo griego, y sabéis que la cultura occidental sobre todo está muy influida por el pensamiento griego, aunque luego había otros que pensaban diferente, pero uno que influyó mucho en este sentido fue Platón. Él fue del año 300 a.C., nació en Atenas, y él decía que el cuerpo no es el hombre, sino la cárcel del alma con quien el hombre más se identificaba. Y decía, el cuerpo, además de ser la cárcel atrapante, consistía también en ser una especie de animal que con sus propios bríos y tendencias instintivas le hacía guerra a los ideales y valores del alma. Y por su origen material el cuerpo era considerado malo y adverso al origen sano y espiritual del alma que procedía del mundo de las ideas. Bueno, esto fue controvertido por otros filósofos como Aristóteles y también especialmente el cristianismo. El cristianismo claramente enseña que el cuerpo es creación de Dios y todo lo que Dios creó es bueno. Así que el cuerpo de por sí no es nada malo. Y la importancia que el cristianismo aporta también al valor de nuestro cuerpo es que lo que recordamos en esta mañana, recordamos siempre, la obra de nuestra redención incluye también nuestro cuerpo. A Dios también le interesa tu cuerpo, lo que hacemos con nuestro cuerpo. Por eso Cristo, cuando muere en la cruz, no muere solo por nuestro espíritu, muere por todo nuestro ser. Y por eso también nuestro cuerpo pasará por la resurrección y por la glorificación para perfeccionar aquello que está mal, pero un día tendremos también cuerpos glorificados. A pesar de que el cristianismo enseñó esto claramente,
ese dualismo siempre ha pervivido en la historia. De hecho, en las cartas del Nuevo Testamento leemos como Pablo muchas veces tiene que corregir esa filosofía. En aquel tiempo, antes de Cristo, ya había empezado el gnosticismo, que enseñaba eso, que lo material no importa, lo material es malo, solo el espíritu es lo bueno. Y en la actualidad también, de alguna manera, seguimos a veces sufriendo esta influencia, esta manera de pensar. Y aunque no sea exactamente ese dualismo, pero a veces hay creyentes que parece que son tan espirituales que dejan a Dios fuera de las cosas materiales, que piensan que solo Dios tiene que ver con las cosas del espíritu. Y también hay otro extremo, y leía un artículo interesante de un profesor de Universidad de México que hablaba de que hoy el nuevo dualismo también tiene que ver con el otro extremo, el culto al cuerpo, que el cuerpo es tan importante que todo lo demás no tiene ninguna importancia, y hablaba sobre todo de ese dualismo de el ser y el parecer, el ser y aparentar. Somos una cosa, pero nos esforzamos mucho en aparentar otra que realmente no somos. Y decía, vivimos esa cultura de la apariencia y cuidamos la ropa, a dónde vamos, el deporte, nos importa más lo que aparentamos que lo que somos. Y decía de una receta de un padre en esos libros de recetas para el éxito, que le decía a su hijo, sé valiente y si no, aparenta serlo. Nadie notará la diferencia. Los viernes estamos estudiando la Carta de Santiago y yo creo que él también está confrontando precisamente este problema, ¿verdad? De decir que somos una cosa, pero luego en la práctica, en nuestra vida diaria, ¿cómo mostramos que somos lo que decimos que somos? La lectura que hacía Ernesto en 1 Corintios 6 dice, ¿o no sabéis? Es que no os habéis dado cuenta todavía que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que este cuerpo, dice, es de Dios y que no sois vuestros, sino que habéis sido comprados por precio. Y termina desafiando entonces, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, no solo en el espíritu, los cuales son de Dios. Y un poco antes en esa carta Pablo escribe en el capítulo 6, en versículo 13, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y bueno, esa palabra fornicación ya casi hay que explicarla hoy lo que es. De hecho, a veces en los correctores ya te ponen rojo, que no está en el diccionario. Es tener relaciones sexuales antes de casarse, como tener relaciones sexuales con una persona soltera. Y dice Pablo, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Dios está interesado en todo nuestro ser. Pablo escribía a los tesalonicenses, un texto que seguro que recordáis de memoria, dice que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu deben ser santos para el Señor. No solamente el espíritu, también el cuerpo tiene que ser santo para el Señor. Un predicador en una ocasión estaba hablando de ese versículo y decía, mira, tenemos que ser santos por dentro y por fuera. Y cuando terminó la predicación se le acercó un hombre y le dijo, mira, cuando vas a comprar un plátano, ¿qué es lo que comes? Y el predicador, claro, le dijo, pues como lo de dentro. Y entonces el hombre decía, así es Dios, a Dios lo que le importa es lo de dentro. Pero luego el predicador le dijo, vale, ¿y tú cuando vas a comprar el plátano, en qué te fijas? En lo de fuera. Pues es tan importante lo de dentro, el corazón, sí, que Dios mira, pero también que vayamos vestidos como hijos de Dios, mostrar lo que somos. ¿Qué querrá decir Dios con estos textos que nos hablan también de cuidar nuestro cuerpo? Bueno, quiero señalar 3 cosas que creo que tenemos de hacer. Una de ellas es que tenemos que cuidar el cuerpo. Y algunos lo cuidamos menos que otros. Hay que reconocerlo, confesarlo, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestro cuerpo en nuestra alimentación. Y claro, aquí no estamos para juzgar a nadie porque hay enfermedades también. Decía una viñeta donde ponía un gordo y decía, sí, ya sé que mi cuerpo es un templo, solo que soy una mega iglesia. Bueno, hay personas con problemas de enfermedad, lógicamente, y no podemos juzgarlas. Pero necesitamos cuidar la alimentación de nuestro cuerpo. Necesitamos cuidar cómo lo usamos. Fue impactante leer la historia de un misionero escocés, Murray McCheyne.
Y este hombre quería ser tan devoto a Dios y tan consagrado a Dios que hasta pasaba por situaciones que le estaban perjudicando su salud. Dicen que pasaba noches orando a Dios en Escocia, donde hace mucho frío por la noche, y pasaba noches orando a Dios, pasando frío, sin poner la calefacción, como haciendo un sacrificio para Dios. Se murió con 29 años. Y poco antes de morir, sabiendo que se moría, escribió lo siguiente: Dios me dio un mensaje y un caballo, se refería a su cuerpo, era el caballo para llevar el mensaje. En aquel tiempo era el medio en que se llevaban los mensajes de un lugar a otro. Dice, Dios me dio un mensaje y un caballo. Maté el caballo y no puedo entregar el mensaje. Importante, ¿verdad? Cuidar nuestro cuerpo también. La Biblia también nos habla de a dónde vamos con nuestro cuerpo, los lugares que frecuentamos o en qué ambientes nos metemos. Salmo número 1, es interesante, ¿no? Que el primer salmo, hay 150 salmos y Dios escogió para el número 1 el que habla de que es bienaventurado aquel que no se sienta en ciertos lugares o que no camina o que no anda por ciertos lugares. Los vicios esclavizan y Dios nos ha hecho libres. Los vicios son malos para nuestra salud. Los vicios son malos también para la economía muchas veces. Y Dios dice que está interesado en tu cuerpo. Por lo tanto, tenemos que ver si tenemos algún vicio que debemos de corregir. ¿Para qué utilizamos nuestra energía, nuestro potencial físico, ¿no? ¿Podemos usarlo para Dios? El presidente de una escuela bíblica dijo, el cuerpo es el andamio prestado para edificar mi auténtico yo. Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo. Pero también Pablo nos enseña que este cuerpo también hay que dominarlo, porque todavía no somos perfectos. Y hay una naturaleza en nosotros que nos lleva a usar nuestro cuerpo a veces o querer usarlo como no debemos. Como eso que te dices, que me lo pide el cuerpo. Me lo pide el cuerpo. Sé que no debo hacerlo, pero me lo pide el cuerpo. Y Pablo habla de eso también en Romanos 7, ¿no? Tenemos que dominar nuestro cuerpo, someterlo. En 1 Corintios 9, 27 dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo. Dice, tengo que luchar con a veces los apetitos, los deseos que surgen de nuestra naturaleza carnal y física también, y tenemos que sujetarlos y dominarlos si es que no están alineados con lo que a Dios le agrada. En Romanos capítulo 6, un texto usado muchas veces en el bautismo, habla precisamente también de que no reine el pecado, es decir, que el pecado no esté usando tus miembros, tu cuerpo. Ten cuidado que no, sin darte cuenta a lo mejor, el pecado te está usando cuando tus miembros dice que los debes presentar como instrumentos para Dios. Un par de ejemplos. Por ejemplo, ¿qué hacemos con nuestros ojos, con lo que vemos? Dice Jesús en Mateo 5, en ese famoso sermón del monte, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, tenemos que controlar lo que miramos o lo que no miramos. Es como usamos tu cuerpo. El ojo es una maravilla de la creación, el ojo. Es una maravilla poder ver y contemplar todas las cosas. Pero, ¿cómo usamos nuestros ojos? ¿Sabéis este hombre que lo pasó tan mal, que tuvo tantos problemas en su vida? Job, que sufrió tanto. Usa como argumento para defender su integridad delante de Dios. Una de las cosas que él menciona, defendiendo que era un hombre íntegro, dice Job 31, hice un pacto con mis ojos. Y en este caso dice, ¿cómo podría entonces mirar a una virgen? Pues entiende con intención o con malas intenciones, ¿no? Hice un pacto con mis ojos. Yo quiero que mis ojos también estén controlados para ver lo que Dios quiere que vea. O también Mateo 5, después de hablar de los ojos, el Señor habló también de las manos. Y dijo, si tu mano derecha te es ocasión de pecar. Y ahí Jesús que está diciendo, pues, ¿en qué inviertes, no? Tus capacidades, tus habilidades. Bueno, aquí los que interpretan excesivamente literal la Biblia sin tener en cuenta la gramática y la cultura, ninguno de ellos he visto que se cortara la mano, ¿verdad?
Pero está hablando de eso, de controlar cómo usamos nuestras capacidades. Y pensemos algo más. Hay otra parte importante, importantísima de nuestro cuerpo. Sin una mano podemos vivir, sin un ojo podemos vivir. Pero hay algo sin lo cual no se puede vivir, ¿verdad? Es nuestro cerebro. ¿Y qué cosas llenan nuestra mente, nuestros pensamientos? Recuerda que también eso es templo de Dios, que Dios mora ahí. Y pensando eso se me ocurrió algo. Y recordé una escena del momento cuando el Señor Jesús más se enfadó. Yo creo que fue el que más se enfadó. Bueno, si hay otro, luego me lo decís también y lo acepto. Pero el momento que el Señor se enfadó muchísimo. Porque es increíble pensar que Jesús, ese hombre tan bueno y tan manso que todo lo aguantaba, de repente sacó el látigo y se enfadó muchísimo porque se estaba profanando el templo de Dios. Y digo yo, ¿y no será lo mismo lo que él piensa cuando en nuestros pensamientos hay cosas que no deben estar? Están profanando también el templo de Dios. Así que necesitamos cuidar nuestro cuerpo en lo físico para que pueda ser útil. Necesitamos también dominar nuestro cuerpo y, en tercer lugar, usar nuestro cuerpo para servir a Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestras almas, que presentéis vuestros espíritus. No. Ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que ese es vuestro culto racional. Sí, Dios ha diseñado nuestro cuerpo también para que pueda ser usado para servir a Dios y para servir al prójimo. Dice el Salmo 139, que lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones, lo hemos escuchado, como Dios nos ha entretejido ya desde nuestra concepción, que todo lo que ha sido desarrollado en nuestro cuerpo, como ha sido desarrollado, ha sido bajo el control de calidad de Dios. Y algunos diréis, bueno, pues conmigo se equivocó. Hubo una niña a finales de los años 1800 que estaba muy enfadada porque tenía los ojos marrones, era inglesa y quería tener los ojos azules. Y estaba muy triste porque no tenía ojos azules. Y ella creía en Dios y creía en la oración. Y ella oraba y le pedía a Dios, porque Dios, tú puedes cambiarme los ojos, tú puedes hacer que se pongan color azul. Yo quiero tener ojos azules. Bueno, cuando llegó a jovencita, Dios la llamó para ser misionera en la India. Y estando allí se dio cuenta por qué Dios la había diseñado con ojos marrones y no azules, porque hubiera sido un problema en el ambiente cultural de la India. Dios usó la belleza de Esther para que llegase al trono, para que pudiera influir para bien, para que pudiera salvar a miles y miles y miles de personas de la muerte. Dios usó la fuerza de Sansón. Dios usó la habilidad de David con la música y también con la onda, cuando se enfrentó con el gigante. Y Dios quiere usar esas habilidades que Él nos ha dado. Dios quiere ser el Señor también de tus habilidades. Dios quiere ser Señor también de nuestra fuerza y aún, ¿por qué no?, de nuestra enfermedad. Si Dios permite una enfermedad, permite alguna limitación en tu vida, también Dios puede usar eso. Puede ser una manera de ayudar a otras personas, tal vez. Aún con nuestras limitaciones podemos servir a Dios. Y sobre todo hemos de usar también, entre otras cosas, lo que tenemos aquí, las cuerdas vocales, para alabar a Dios y también para hablar y proclamar su nombre a otras personas. Decía el texto de esta mañana que nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo es de Dios, y terminaba diciendo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Antes de concluir, quiero hablar también de otras posesiones materiales, solo casi mencionarlas, que también tenemos que saber usar, que Dios nos va a demandar responsabilidad de cómo las usamos, no solamente nuestro cuerpo. Y aquí quiero hablar de los bienes materiales, por ejemplo, nuestro dinero,
de nuestras posesiones, del coche, quién sabe, todo lo que tú tienes. Bueno, del dinero vamos a hablar con detenimiento, pero no hoy. Al final de esta serie será el último tema que hablaremos, porque la Biblia habla mucho también del dinero. Así que estaremos hablando quizá algunas semanas acerca del dinero. La parábola con la que iniciamos esta serie era la parábola de los talentos. Y claro, cuando tú la lees, hoy en día un español lee talentos y ¿qué está pensando? En habilidades, talentos. Pero no, en su contexto, ahí está hablando de dinero, precisamente. Está hablando de cómo administraban el dinero que Dios le había dado. Pero bueno, era para ilustrar sin duda el resto de las cosas. Pero lo que quiero mencionar simplemente para concluir es ¿qué hacemos con las cosas que poseemos, con los bienes que Dios nos ha dado? Hubo un hombre que tenía muchos bienes. Dice que tenía muchos bienes, los tenía guardados. Está bien guardar las cosas. Y Jesús le dijo, piensa una cosa. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? A mí me gusta guardar las cosas, me cuesta tirar. De hecho, no puede entrar nadie en mi despacho porque es una vergüenza. Porque guardo todo me vale, o todo me puede valer. Y últimamente, cuando uno se va haciendo mayor, va pensando también, ¿no? Bueno, y el día que yo me muera, ¿qué va a pasar? Van a entrar aquí mis hijos y van a tirar toda la basura. Y lo malo es que en medio de eso hay algunas cosas que yo considero que son valiosas, o que pueden ser valiosas. Pero habrá alguna cosa de interés histórico y que ellos lo van a mirar, lo van a quemar todo. O cosas que pueden ser útiles. Pero sí, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, lo que tienes guardado, ¿de quién será? Me llamó la atención un titular de La Voz de Galicia en el año 2016. Hubo inundaciones en Sada, 2016. Y hubo gente que perdió todo. Su casa quedó inundada y perdió todo. Y el titular de La Voz de Galicia decía, toda nuestra vida metida en un contenedor. Qué fuerte, ¿verdad? Toda nuestra vida metida en un contenedor. ¿Os acordáis de lo que decía la última vez? De no robar a Dios, porque si robas a Dios, Dios te lo puede quitar. Y puede ser que una manera en que perdamos las cosas precisamente es porque no las usemos de una manera correcta. Acumular bienes sin duda no nos hace felices. Somos más felices contentos con lo que tenemos. Salomón dijo, y seguro que por experiencia propia nos dejó este desafío, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra al Señor con tus bienes. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Una casa? ¿Un piso? ¿Un coche? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Honra al Señor con tus bienes. Un alemán que fue ahorcado, fue detenido por la Gestapo en el tiempo de los nazis. Él escribió lo siguiente, dijo, las posesiones no son... Y a mí me dije, bueno, esto no sé si estoy muy de acuerdo o no. Las posesiones no son las bendiciones y bondad de Dios. Quizá lo que él quería decir es lo que viene después. Las posesiones no son las bendiciones y bondad de Dios, sino las oportunidades de servicio que Él nos confía. Las oportunidades de servicio que Él nos confía. Eso es la mayordomía que hacemos con las cosas que Dios nos confía, que ha puesto en nuestra mano. Y hoy, si fuera viernes por la noche, pues los que asisten al estudio ya saben lo que hacemos, ¿verdad? Entre otras cosas hago preguntas e invito a que pensemos de manera práctica algunas sugerencias, ¿verdad? ¿Cómo podría yo usar para el reino de Dios? ¿Cómo puedo usar yo para la gloria de Dios las cosas que Dios me ha dado, los bienes que Dios me ha dado? Y bueno, ahora ni tenemos el tiempo ni lo vamos a hacer para escuchar vuestras respuestas, que siempre son muy enriquecedoras. En el primer siglo podemos ver en el Nuevo Testamento que las familias abrían sus casas como lugares de culto y lugares de comunión. Otros vendían sus propiedades para ayudar a los necesitados. Zaqueo no solamente devolvió lo que había robado, sino que dijo que a mayores
daba la mitad de las cosas que tenía. Las mujeres pudientes del primer siglo contribuían con sus bienes a sostener a Jesús y a los 12 apóstoles en sus misiones. Y esta mañana alguien me dijo de su padre que su madre está en otro país durante algunos meses por asuntos familiares y su padre está solo. Dice, pero ahora, dice, todos los de la iglesia le llevan la comida, le llevan comida. Dijo, entonces está disfrutando un menú variado, ¿verdad? Diferentes cocinas. Pues sí, es, ¿qué hacemos con los bienes, no? ¿Cómo usamos o podemos usar nuestros bienes para bendecir a otros? A mitad del siglo XX, del siglo pasado, pues en los pueblos, sobre todo, no había coches. Si alguien tenía coche era un privilegiado, ¿verdad? Y no muy lejos de aquí, 50 kilómetros, en la villa de Ares, pues había un misionero. Y ese misionero, pues, tenía un coche. Pero ese coche estaba a disposición del pueblo y lo usaban, pues, para llevar a los enfermos al médico o una mujer que iba a dar a luz. ¿Qué hacemos con los bienes que Dios nos ha dado? Sí, no movidos de mala gana, por obligación, pero por amor. Lo que dice 1 Corintios 13. ¿Qué hacemos con los bienes y con nuestro cuerpo? Y ahora que termino, preguntaría, ¿nos atreveríamos a cantar Todo a Cristo yo me rindo? No, no voy a pedir que la cantemos, vamos a cantar otra. Pero verdad que es fácil cantarlo. Y a mí me cuesta pensar eso, de mis cosas. Yo soy muy de mis cosas, que nadie las toque. Pero el Señor nos llama a que lo que tenemos, lo que Él nos ha dado, empezando por tu cuerpo y por las cosas que poseemos, que las debemos poner al servicio del Señor. Bueno, ahora sí vamos a cantar, hoy vamos a cantar un himno, y cuando queráis, Ernesto y Pablo, podéis acercaros aquí. Y es un himno que enlaza algo de lo que hemos estado pensando en esta mañana con lo que celebramos, que es la muerte del Señor. Es el himno, en el himnario tiene el número 246, que dice: Oh Cristo, en tu muerte yo quiero pensar. ¿Y pensar para qué? ¿Para qué queremos pensar en la muerte del Señor? Pues dice en ese himno, el poeta escribió: en tu muerte yo quiero pensar, tu amor me enternece y me hace anhelar que tengas en mí fruto de tu dolor y pongas tu trono en mi corazón, sé rey en mi vida, mi casa y amor.